Soy Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, El Salvador. Cristosal, a partir del año 2020, empezó a documentar los casos de autoritarismo en la administración Bukele. Iniciamos con el uso de estos poderes de emergencia o de regímenes de excepción con la pandemia y la cuarentena. Esto nos llevó a atender de manera directa a personas y activar la administración de justicia. Sin embargo, con la aprobación del régimen de excepción de marzo de 2022 en adelante, llevamos ya casi 11 meses de régimen de excepción, con esa aprobación del régimen abrimos una plataforma para recibir denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos durante el régimen. Solo Cristosal, que es relativamente una organización pequeña, ha documentado más de 3.200 casos que incluye más de 3.300 personas por detenciones arbitrarias, tortura y otro tipo de hechos de violaciones a derechos humanos. La policía no está respetando por el momento todos los parámetros que la Ley Penal Juvenil establece. Yo lo que explicaba es que los jueces sí están teniendo el control y están sosteniendo la legislación penal juvenil. La policía solo tiene facultades para detener cuando hay un hecho delictivo en flagrancia, es decir, en el momento, o cuando hay una orden de detención. Sin embargo, están deteniendo a menores de edad sin estos dos requisitos. Tendrían que ir a un resguardo donde solo hay adolescentes. La policía los lleva a bartolinas policiales, que es decir, a lugares de detención en sede policial, a veces mezclados con adultos, lo cual está prohibido. Digo a veces porque no siempre, pero el hacinamiento es tan grande que la policía no tiene sedes suficientes y están mezclando no solo del mismo sexo o género, sino hombres, mujeres, etc. Y esto ha generado graves situaciones de violencia sexual hacia las y los adolescentes. Es importante decir que al menos en la legislación penal juvenil todavía se está procesando a los adolescentes bajo esa legislación, aunque la alarma más reciente es que hubo una reforma a la legislación especializada y se establece que los adolescentes que sean capturados bajo el régimen de excepción van a ser procesados por jueces especializados que también conocen casos de adultos. Esto es una situación muy grave, ya está la ley vigente, lo que ha ocurrido es que aún no han aprobado, no han creado los tribunales especializados. Sin embargo, nos preocupa muchísimo la reforma que viene y el número acelerado de adolescentes detenidos que oscila entre los 1.000 a 1.200. Es muy probable que cuando ya se creen estos tribunales especializados de crimen organizado, estos pasen a conocer los casos del régimen de excepción en los que se acusa a adolescentes de ser pandilleros y pertenecer a agrupaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Y esto sí obviamente va a afectar porque pueden llegar a ser condenados a 20, 30 o 40 años. Hay que decir que este es un gobierno que está en cifras rojas en materia económica. Un alto índice de endeudamiento, arriba del 90% de endeudamiento, y lamentablemente lo que el país produce no es suficiente para garantizar derechos fundamentales como la salud, educación, etc. Sin embargo, este presidente tiene suficientes recursos para propaganda, para una estrategia comunicacional que ha llegado a todas partes. Los organismos internacionales de cooperación y estos órganos internacionales, los bancos, que son finalmente organismos de los estados, tienen ciertos parámetros para financiamiento de los países, y entre ellos está el respeto a los derechos humanos, el uso transparente de los recursos, etc. Sin embargo, nosotros hemos demostrado en este y otros informes que en El Salvador se viven graves situaciones de violaciones a derechos humanos. Y por otro lado, no hay transparencia en el uso de los recursos.
tenemos una ley de acceso a la información pública, pero todo lo relativo al régimen de excepción ha sido declarado reservado. El plan control territorial, que es el supuesto plan que el presidente implementa en materia de seguridad, también ha sido declarado reservado. Toda la información sobre capturas, sobre lo que se invierte en centros penales, sobre las licitaciones, las compras, quiénes son los funcionarios contratados, etcétera, ha sido declarado reservado. Sin embargo, el país sigue recibiendo préstamos y sigue recibiendo cooperación. Entonces no hay una coherencia entre la razón de ser de la cooperación y el financiamiento internacional con el respeto de los derechos humanos, la transparencia, y esto se presta muchísimo a la corrupción. Lo más urgente es detener el régimen de excepción. No podemos vivir en un estado permanente de violación a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. En segundo lugar, transparentar el uso de recursos públicos, permitir la vigilancia de las instituciones, de la sociedad civil y esencialmente que se cumpla la Constitución y la legislación interna. Bukele tiene el control de todas las instituciones, de los tres poderes del Estado, y la falta este control genera falta de control en las instituciones. Entonces el llamado es esencialmente a que las instituciones funcionen, porque ya no somos un Estado democrático de derecho, somos un Estado autoritario que camina hacia la dictadura, particularmente porque este presidente ya anunció que va a reelegirse y tiene todo abierto para eso, pese a que la Constitución lo prohíbe.